¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo puedes controlar objetivamente los inventarios dentro de tu almacén. Lo primero que quiero que analices es la imagen que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla. Un almacén completamente desordenado, que no está identificado y que todo está amontonado. Lo ideal es que podamos pasar a la imagen que está a la derecha. Un almacén perfectamente ordenado con pasillos limpios y que inclusive de una manera irónica y si quieres hasta chusca, el personal que lo administra pueda vestirse de una manera sin preocuparse de que se va a ensuciar porque tiene que estar entre las cajas o entre todo el material. Esto es lo ideal. Sin embargo, es muy complicado lograrlo de la noche a la mañana. Y más allá o más que el acomodo de las cajas o del inventario en sí, de lo que vamos a hablar ahora es cómo podemos identificar el material para hacer ese control objetivo que estamos hablando en el título. Este video resume o agrupa los tangibles, los entregables que hemos visto en otros videos y vas a ver de qué manera se pueden organizar todos en un solo lugar, de una sola manera, de tal forma que puedas tú mantener un control un poco más objetivo de tus inventarios. Si hablamos de control objetivo, debemos de tener claro lo siguiente. ¿Qué es lo que hay en mi almacén? ¿Cuánto es lo que hay? ¿Cuánto es lo que debería de tener? Porque una cosa es lo que tengo y otra cosa es lo que debería de tener. ¿Qué tan importante es lo que tengo con respecto a otros artículos dentro del mismo almacén? ¿Y qué características tienen estos artículos? No importa si tú tienes un almacén de materia prima o de producto terminado, si eres una manufacturera o una comercializadora que solamente tiene el inventario de paso porque lo va a revender. Esto que vamos a hablar aplica perfectamente y como te digo es el resumen de varios de los videos que hemos estado viendo anteriormente dentro de esta serie de administración de almacenes. Lo que vamos a utilizar para poder responder todas esas preguntas es una simple y sencilla etiqueta. Le vamos a llamar etiquetas para un control objetivo. Este es el formato básico que te estamos recomendando, pero no necesariamente debe de ser así. Simplemente lo que tienes que manejar es la información que va a tener el contenido de esta etiqueta. Vamos a ver primero para qué sirve el recuadro superior izquierdo. Aquí es donde vamos a utilizar la clasificación A, B, C o el método de clasificación A, B, C para control de inventarios, donde ya tenemos un video que habla de este tema en nuestro canal. Como puedes ver, el recuadro superior izquierdo lo vamos a utilizar para clasificar nuestros productos como A, B o C. Y ahí es donde vamos a utilizar esa información. Ahora, el recuadro de la derecha lo vamos a utilizar para marcar el nivel de movimiento. El nivel de movimiento que tienen los artículos, las piezas que estoy resguardando en mi almacén. Yo aquí tengo tres categorías. AR, que va a ser alta rotación, LM, que es de lento movimiento, y OB, que significa obsoleto. Significa que no importa si mi material es A, B o C, yo lo puedo tener en una de estas tres categorías. O se mueve mucho, o casi no se mueve, o ya está obsoleto y solamente lo tengo ahí porque no lo quiero tirar. Entonces lo que vamos a hacer es que si yo ya tengo en mis etiquetas para los diferentes productos clasificados cuáles son los productos A, los productos B y los productos C, lo que voy a hacer es añadir cuál es la característica que tiene con respecto al movimiento. Si es de alta rotación, si es obsoleto, como en el caso de este material B, o si es de lento movimiento, como en el caso de la etiqueta que está para el material C. Como puedes ver, esta etiqueta ya me empieza a dar información sobre el producto, independientemente de cuál sea la descripción del producto. Me dice que es un material, por ejemplo, la primera etiqueta que está en la parte superior izquierda, me dice que es un material muy importante, por eso está en la categoría A, muy probablemente sea muy caro y es de alta rotación, entonces es un producto que tengo que cuidar muchísimo. El producto que está en la etiqueta B me está diciendo que no es tan importante como los A y aparte está obsoleto, pero tiene un costo importante, a lo mejor por eso no lo he tirado, porque tiene un costo importante. Y en la C están los artículos más baratos que tienen lento movimiento y tal vez los que tengan esa etiqueta yo pueda asumir que no tengo que hacer tanta revisión sobre ellos. Tú lo puedes interpretar de varias maneras, pero las etiquetas te empiezan a dar información. Ahora, en la parte de código, yo puedo tener tres opciones. De hecho, son varios los códigos que actualmente existen. Con la tecnología actual hay varias opciones, pero aquí yo te estoy poniendo tres ejemplos nada más. Yo puedo tener un código alfanumérico, de hecho podría ser también nada más numérico, pero es común verlo así mezclado letras y números.
Puedo tener mi código de barras y puedo tener un código bidimensional. En este caso es un código QR. Entonces, si yo ya tengo mis etiquetas que ya me están diciendo a qué categoría A, B o C pertenecen y cuál es el movimiento de ese producto, yo puedo añadirles el código con cualquiera de las representaciones que se acomode más a la tecnología que yo estoy utilizando. Como puedes ver, la etiqueta cada vez me va mostrando más información. Y para finalizar, lo que yo puedo hacer es anexar la información de máximos y mínimos. Recuerda que también tenemos un video que habla de máximos y mínimos. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas para que sepas para qué sirven y por qué es bueno tenerlo en la etiqueta como información. Entonces yo puedo anexar los máximos y mínimos del producto donde esta etiqueta va. Obviamente los ejemplos que aquí te estamos poniendo son ficticios, pero simplemente es una representación de cómo podrías tener tus etiquetas. Y puedes ver que la información aquí es todavía muchísimo más completa que lo que probablemente tienes en tus inventarios. Porque recuerda que este video está enfocado a las pymes. Nos está diciendo qué categoría de producto es, A, B o C. Nos está diciendo cuál es el movimiento del material, si es de alta rotación, lento movimiento o es material obsoleto. Me está diciendo el máximo y el mínimo, cuánto es lo máximo que debería de tener y lo mínimo para que pueda checar en ese momento si las cantidades son correctas. Y el código me ayuda a determinar qué producto es si yo ya tengo sobre todo un sistema electrónico que me ayude a administrar mi inventario. Como punto adicional, vamos a ponerlo así como la cereza del pastel, yo podría, aquí se supone que todas las etiquetas son exactamente iguales y del mismo color, pero para facilitar todavía el proceso de mis almacenistas, yo podría colorearlas, de tal manera que pueda ser mucho más sencillo y yo sepa que a lo mejor el color azul es para mis productos A, el color verde para mis productos B o el color naranja es para mis productos C. También los colores no necesariamente tienen que ser con la categoría A, B o C, sino que pueden ser con el movimiento que tienen las piezas. El azul para alta rotación, el verde para obsoletos, el naranja para lento movimiento. Nuevamente, esto solamente es una idea, son ejemplos. Pero el hecho de que yo haga una codificación por colores va a ayudar a que tenga todavía una mayor facilidad de poder identificar los productos dentro de mi almacén o cuáles son las características y poder responder las preguntas para de una manera objetiva, y objetiva significa que la información que estamos viendo es muy clara, es lo que es, yo pueda saber qué producto es lo que estoy viendo y pueda saber también si el producto está bien administrado o no, si está dentro de mis rangos máximos y mínimos y si se están respetando los criterios tanto de importancia como de movimiento que tienen esas piezas. Como puedes ver, es muy sencillo. El siguiente tema que vamos a ver es sobre la localización del almacén y ubicación de la mercancía. Aquí sí vamos a ver cuál es la mejor manera de acomodar la mercancía dentro de un almacén, inclusive dónde debería de estar colocado el almacén en tu empresa. Si ya lo tienes colocado, obviamente simplemente te sirve de referencia para ver qué mejoras puedes hacer, pero si estás pensando en rentar una bodega, un espacio adicional para poner un nuevo almacén, este video te va a ayudar muchísimo. Va a ser un video mucho más largo que el que acabamos de ver porque aquí sí hay muchísima información. Te agradecemos mucho el tiempo que le dedicas a nuestros videos. Espero que este video te sea de utilidad y no olvides compartirlo con las demás personas. Esperamos tus comentarios en el canal para saber de qué otros temas te gustaría que platicáramos. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.